Quienes más temor tienen y sienten al poder constituyente son los titulares de los poderes constituidos, porque estos últimos son puestos bajo una revisión de su existencia y de su poder, pudiendo ser desconocidos desde el inicio hasta el final del proceso constituyente. El poder constituyente, como su nombre lo indica, constituye un orden estatal y lo hace obligatorio. En fin, es un poder fáctico que constituye un orden jurídico y político que se impone a la ciudadanía. Y es que ningún Estado ha nacido y difícilmente nacerá sin un poder que lo constituya. Es un gran poder, a saber, es una manifestación de una voluntad política que se impone a una comunidad. Como gran poder que es, siempre está dispuesto a surgir de la escena política, claro está, dependiendo a su vez del poder de un soberano como suba autoridad legitimada. En lo que sigue, el presente texto tratará de desentrañar a manera de notas el ser, la esencia o la naturaleza del poder constituyente, así como la de establecer sus diferencias con relación a los poderes constituidos y a otras nociones similares como la de soberanía. Lo anterior con el propósito de ofrecer claridad en el debate público en la República de Colombia, una república centralista en la que el tema del poder constituyente está más vigente que nunca como respuesta para la instauración de una genuina descentralización política en el territorio. Segundo, el poder político, punto de partida. Todo poder implica la capacidad de una persona individual o colectiva de influir, condicionar y determinar la conducta o el comportamiento de otra u otras personas o personas. Todo poder, por consiguiente, es esa capacidad que tiene un titular de hecho o de derecho de obligar a otro individuo, grupo o comunidad de someterse a los mandatos de voluntad de quien tiene la titularidad del poder y que se insiste puede ser legítima o ilegítima, pues lo importante es que esa voluntad sea obedecida por los destinatarios de la acción de ese poder político. El poder, vale decir, el poder político impone un orden jurídico con los medios a su disposición para obligar a sus destinatarios a que le obedezcan sus mandatos impartidos. Lo que implica que todo poder político constituye una relación entre sujetos en los que unos mandan y los otros obedecen o deben obedecer. Por tanto, es una relación en la que aquel que manda tiene la potencia a su disposición para hacerse obedecer y que, de no hacerse obedecer por parte del destinatario de la voluntad de un poder que manda y opera como gobernante, entonces no puede ser reconocido como un poder político, porque la eficacia del mandato caracteriza el poder político. Por lo que la desobediencia al mandato trae unas consecuencias negativas al desobediente, al que se pretende imponer la voluntad del poder político, incluso con el recurso de la fuerza. El poder político se caracteriza por imponer la obediencia de un acto de gobierno, en rigor de cualquier acto de gobierno. Acerca de la política y el poder político, Bobbio en un artículo nos dice: en la determinación de lo que comprende el ámbito de la política, no puede prescindirse de la individualización de las relaciones de poder que en toda sociedad se establecen entre individuos y grupos, entendido el poder como la capacidad de un sujeto de influir, condicionar y determinar el comportamiento de otro individuo. El vínculo entre gobernantes y gobernados en el que se resuelve la relación política principal en una típica relación de poder. Cierro la cita de Bobbio. En consecuencia, todo poder es un instrumento de dominación en el que uno manda dentro de una comunidad y otros obedecen,
y en el que predomina una relación de sujeción de una voluntad sobre otra, lo que implica que el poder, muy en particular el poder político, es ante todo un instrumento mediante el cual se logra imponer con eficacia el mandato de un individuo sobre otro u otros. El poder político como instrumento de dominación que es, persigue en forma incesante al acto de doblegar las voluntades de los destinatarios del ejercicio del titular de la dominación. Esto con la finalidad a su vez de que se realicen los mandatos de quien ostenta el poder. Tanto es así que tales mandatos los acompaña con el monopolio del uso de la fuerza que está a su disposición para hacerse obedecer, porque todo poder político monopoliza la fuerza y la hace legítima para sí y para la eficacia de sus mandatos. Por eso en Colombia uno puede observar que hay un poder político frágil, porque no se hace obedecer, y hay zonas donde el Estado no tiene presencia, poder político muy débil. Ese poder manifestado por su titular y obedecido por una comunidad determinada o determinable, puede tener la eficacia para establecer e imponer un orden estatal, así como de modificarlo o suprimirlo, convirtiéndose así en una manifestación especial del poder político, el poder constituyente. El poder político, por tanto, constituye el centro de estudio y reflexión de la ciencia política y de la política como actividad de la razón práctica. Dominar es por ende el fin del poder político. Al respecto, Bobbio nos dice lo siguiente: tan solo en el Leviatán llega Hobbes a declarar el problema fundamental de la ciencia política, el problema del poder, tal que se dedica un capítulo entero. A este respecto son decisivas estas líneas. Bobbio cita a Hobbes. De este modo señalo, en primer lugar, como inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Cierra la cita de Hobbes y continúa Bobbio. El poder queda definido como el conjunto de los medios que se utilizan para conseguir una aparente ventaja. Cierra. Identificado y aclarado que el fin del poder político es el dominio en la esfera de lo público, es decir, el dominio de los hombres en el espacio público, a saber, en la vida en sociedad, cabe agregar que el poder político es una manifestación de dominación de los hombres entre sí. El dominio ejercido en una comunidad es la esencia del poder político y se entiende la dominación como una determinada situación en la que unos mandan y otros obedecen, ya que los primeros tienen la capacidad de hacerse obedecer por los segundos, apelando en últimas a la fuerza, porque el poder político es ante todo un poder coactivo, aunque como veremos más adelante, no solamente es un poder coactivo. Dicho esto, le cabe toda la razón a Weber cuando en Economía y Sociedad manifiesta lo siguiente: consiguientemente entendemos por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta, entre paréntesis mandato, del dominador o de los dominadores, influye sobre los actos de otros del dominado o de los dominados, de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados los hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato, obediencia. Cierro la cita de Weber. En otras palabras, el poder político ejerce un dominio por parte de los dominadores sobre los dominados con el propósito de que los mandatos de los dominadores se obedezcan por parte de los dominados, y en caso de que se ofrezca resistencia a su obediencia, ésta se puede vencer y se imponga. Por esto el poder político dispone o tiene a su disposición los medios que hacen que sus mandatos sean debidamente obedecidos.
Más allá de esto, más allá de que el poder político puede dominar en forma legítima o ilegítima, vale decir, por medio del derecho o por la vía de hecho, lo importante aquí es entender que ese poder, para ser reconocido en cuanto a tal como poder político, debe ser obedecido, bien sea como poder constituyente o como poder soberano. Aquí se establece un intento de diferenciar soberanía de poder constituyente. Es uno de los esfuerzos del trabajo. Perdón. Tercero, sobre la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente y los poderes constituidos son manifestaciones del poder político de una asociación política. No obstante, e independientemente del hecho de ser manifestaciones del ejercicio del poder político de una comunidad y que sus mandatos impliquen el deber de obediencia a los destinatarios y que de ser desobedecidos tengan a su vez determinadas consecuencias jurídicas políticas garantizadas por el uso de la fuerza, es dable advertir que el poder constituyente y los poderes constituidos no son lo mismo. Esto es así porque el poder constituyente es un poder originario. En la Facultad de Derecho hablan mucho de poderes derivados. Eso es una estupidez. Es una muestra de ignorancia infinita. Es así porque el poder constituyente es un poder originario, mientras que los poderes constituidos son, por su parte, poderes derivados del ejercicio del poder constituyente. La noción de poder constituyente sugiere la existencia de un poder político que constituye o establezca un orden estatal. Por tanto, es la expresión directa o de hecho de la soberanía de una determinada comunidad política. Caso contrario a los poderes constituidos, que son solo manifestaciones secundarias y de derechos del poder soberano. La diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos es clave para la interpretación, comprensión y aplicación del orden estatal. En otras palabras, entre poder constituyente y poderes constituidos existe una diferencia de soberanía. Ante la pregunta, ¿quién es el soberano?, la respuesta es categórica. Soberano es el titular del poder político en su totalidad regulado por el derecho que se diga en la carta expedida por el poder constituyente de una comunidad política. O sea, termina el poder constituyente diciendo quién es el soberano. El soberano es el que diga el poder constituyente y lo imponga. Los poderes constituidos son la forma en que el poder constituyente, mediante una constitución política, organiza y distribuye los poderes públicos, otorgándoles sus competencias y limitándoles su ejercicio bajo un ordenamiento constitucional. Por su parte, el poder constituyente es un poder de hecho, no regulado por normas jurídicas políticas previas de carácter supraordenado, ya que es el propio poder constituyente, su ejercicio, quien las establece, cosa que no ocurre con los poderes constituidos, ya que los poderes son limitados por el ordenamiento establecido por el poder constituyente. En resumen, el poder constituyente constituye, instaura, establece, organiza o reorganiza un orden constitucional bajo sus propias reglas y sin reconocer otra fuente de legitimación originaria distinta a la que el poder del sujeto constituyente. Pues por eso cuando hablan del poder constituyente que estén pendientes y no lo olviden, porque se impone y se jode, no pasa lo de los venezolanos que no quisieron participar en la Asamblea Constitucional y Maduro se les quedó. Por ser el poder constituyente un ejercicio de titularidad de hecho de una fuerza política, el que lo ejerce y lo impone un sujeto constituyente. ¿Quién es y quién debe ser el soberano? Esta es la discusión central acerca del poder constituyente que se presenta en la teoría del derecho público, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ciencia política. Y es la discusión fundamental que engloba el orden constitucional que nace en el tránsito a la modernidad para la fundamentación y justificación de la organización estatal en la sociedad moderna. Pues bien,
el soberano, su origen y titularidad era identificado como una manifestación del poder divino y su legitimidad se fundamentaba y justificaba bajo el poder de la Iglesia o de la casta religiosa, en particular en Europa, con el gran poder del imperio y del papado. En el tránsito a la modernidad con la filosofía del Renacimiento y las distintas ilustraciones europeas y americanas, se cuestionan los fundamentos de la teoría del poder político y sobre el mismo poder político fundado y justificado a partir de teorías religiosas basadas en la transmisión de un poder divino. Con este cuestionamiento y a partir de una razón crítica, el problema sale al mundo de la política. Al respecto, la finísima diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos sobresale en este firmamento político con la figura de Manuel Joseph Sieyès en las sesiones de la Asamblea Nacional Francesa de los días 20 y 21 de julio de 1789. En la lectura de sus textos preliminares de la Constitución, reconocimiento y exposición razonado de los derechos del hombre y del ciudadano, rescatado fielmente para su posteridad por Cristina Fauret, Emmanuel Sieyès nos dice, cito a Sieyès, en pleno debate en la Asamblea Nacional Francesa en 1789. De paso, la historia es que la Asamblea Nacional Francesa fue convocada por el rey y se le transformó en poder constituyente y lo eliminó. Por eso cuando hablan de poder constituyente, paren bola. Cito a Sieyès, los representantes de la nación francesa reunidos en la Asamblea Nacional reconocen que por mandato tienen el encargo de regenerar la Constitución del Estado. En consecuencia, ejercerán por tal calidad el poder constituyente. Sin embargo, el poder declaran que la Constitución quedará en la nación, aun cuando sea provisionalmente obligatoria para todos, no será definitiva hasta después de que un nuevo poder constituyente extraordinariamente convocado con ese único fin la haya aprobado como reclama el rigor de los principios. Cierro la cita de Cristina Fauret. Creo, como bien puede observarse en esta primera aparición del concepto político del poder constituyente, el tema central es la naturaleza del poder político conocido como poder constituyente y de su esencia deriva su fuerza normativa, que no es otra que el poder de estatuir una constitución política que organiza los poderes constituidos. Este poder de institución de una carta política como norma ordinaria es un poder de hecho, a saber, es una manifestación de voluntad cuyos mandatos son obligatorios por todos los miembros de la comunidad política y no requiere de ninguna, así sea en forma provisional, porque el acto constituyente dictado en una situación constituyente por un sujeto constituyente, tal y como lo insiste Sieyès, es obligatorio, independientemente de que este no sea definitivo. Obliga mientras no sea reemplazado por el mandato de otro acto de poder constituyente, lo que implica en última que el poder constituyente siempre pueda aparecer en el momento en que se provoque una situación constituyente. En cuanto a la materia expresa, Sieyès dice, los representantes de la nación francesa al ejercer desde este momento las funciones de poder constituyente consideran que cualquier unión social y por consecuencia cualquier constitución política no puede ser más que el de manifestar, ampliar y asegurar los derechos del hombre y del ciudadano. Si ustedes, algunos que tienen mi edad o próximos ahí, los jóvenes no conocen la experiencia, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 e inició sus sesiones, lo primero que hicieron fue declararse impotentes y desconocer todas las autoridades y liquidaron el Congreso y desarrollaron la Constitución con un instrumento que se llamó el Congresito, por fuera del derecho preexistente. Crearon el derecho y lo impusieron. El poder constituyente es el que logra imponer un orden estatal y hacerlo obligatorio. O sea, ese es un tema que no se legitima por el derecho, sino que él hace el derecho. Él hace el derecho.
Una palabra importante que refuerza la naturaleza del poder constituyente es que no es un poder permanente. El poder constituyente no es permanente, aunque sus actos tengan la vocación de permanencia y duración de largo plazo en el tiempo. Es un poder que se expresa en las funciones que tiene, vale decir, la de expedir una constitución política. Lo otro es que las leyes que instituyen en la comunidad política como reglamentación de la Carta Política sean los instrumentos de los débiles y no de los fuertes. Los débiles en estos momentos eran los miembros del tercer Estado. En su ya citado texto preliminares de la Constitución, reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre y del ciudadano, Sieyès aclara la distinción entre constitución política, poder constituyente y poderes constituidos. Al tiempo que delibera sobre sus alcances, expresando lo que a continuación se cita. Dice Sieyès, el verdadero sentido de la palabra constitución se relaciona con el conjunto y la división de poderes. No es la nación la que se constituye, es su establecimiento político. ¡Ah, qué claridad! Uno lee esos textos y queda impresionado por la claridad que tenían esos filósofos del derecho y filósofos políticos, que hoy se ha perdido esa claridad. Allá hay uno de un sombrero ahí en el Congreso, ¿verdad? Filósofo político. Sí. Tipo desbichado. No es la nación la que se constituye, es su establecimiento político. La nación es el conjunto de asociados, gobernados todos, sometidos todos a la ley, obra de su voluntad, iguales todos en sus derechos y libres en sus relaciones y en sus compromisos respectivos. Los gobernantes, por el contrario, forman bajo esta sola relación un cuerpo político de creación social. Ahora bien, cualquier cuerpo necesita ser organizado, limitado y por consiguiente constituido. Esa es la gran diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituyente no tiene límites ni regulaciones, se impone y es desregulado. En cambio, los poderes constituidos están sometidos a la Constitución. Cierro la cita de Fouré. Lo que quiso decir en su momento y lo que realmente nos dice a día de hoy Sieyès es que el poder constituyente es una manifestación de la voluntad política originaria de la nación, que es una comunidad persistente y no necesita a su vez el ser constituida, y que es el establecimiento político el que necesita ser constituido para que se instituyan las autoridades y las normas que nos gobernarán de ahora en adelante dentro de un marco de competencias limitado por una carta política derivada de un poder constituyente. Por establecimiento político, Emmanuel Sieyès lo que quiso y lo que quiere decir no es otra cosa distinta que la organización del poder político en el territorio de un Estado que ya existe como nación establecida bajo una legislación común. Esto no nos niega que en algunos casos el poder constituyente puede crear nuevos estados. Sin embargo, se parte siempre de una comunidad en la que se reconoce como nación. Igualmente, en este multicitado texto agrega Sieyès, una constitución supone antes que nada un poder constituyente. Es clarísimo este pensador francés en su explicación. La Carta Política es obra de un sujeto constituyente que, en un proceso constituyente, se transforma en poder constituyente que organiza los poderes del Estado de una nación. Es lo mismo que decir que donde existe humo es porque fuego existió. Por tanto, existe una constitución política, en el fondo existe un sujeto constituyente que transformó en poder constituyente, porque la constitución política, si existe, es obra humana de un poder constituyente. A su vez, Emmanuel Sieyès identifica una diferencia esencial entre poder constituyente y poderes constituidos, por la libertad absoluta del primero frente a la limitación relativa de los segundos al decir. Vuelve Sieyès a diferenciar poder constituyente de poderes constituidos. Uno ve un curso de posgrado y el libro de derecho, de texto, y ve de magistrados hablar de poderes, de poder derivado, constituyente derivado. Lo ven los libros, ¿cierto? Hasta los, bueno, y repiten esta vaina porque no leyeron a Sieyès.
Sí. Los poderes comprendidos de un establecimiento establecimiento están sometidos todos a leyes, a reglas, a formas que no tienen derecho a cambiar. Dado a que no han podido constituirse a sí mismos, no pueden tampoco cambiar su constitución. Asimismo, no pueden hacer nada sobre la constitución los unos de los otros. El poder constituyente puede hacer todo a este respecto. No está sometido de antemano a una constitución determinada. La nación que se ejerce, la mayor y más importante de estos poderes, debe estar libre en esta función de cualquier impedimento y en cualquier otra forma que no sea aquella que le plazca adoptar. Cierro la cita. Claro que el concepto de constituyente derivado, que es antitécnico, anticientífico y todo, lo utiliza como una manera del poder constituido de transformarse en poder constituyente con la sinvergüenzura de los tribunales constitucionales, que admiten eso para violar la Constitución y modificarla en su esencia y no mediante la reforma para desarrollarla. Ese es el quid no es que sean estúpidos, es que son bastante aventajados en la bandidez. Sí. El poder constituyente es libre y autónomo y en este sentido nace bajo una eminente concepción democrática. Es la manifestación política de una comunidad política, la nación. No solamente es democrática la concepción con que Sieyès y la República Francesa fundamentan el poder político supremo de dictar una constitución política, sino que la nación tiene ese poder supremo irrenunciable, no sometido a otras reglas, por lo que independiente de lo que digan las cartas políticas, esta teoría en la versión francesa reconoce y fomenta la autonomía política de la nación como una libertad política colectiva para dictar y o modificar las constituciones políticas. Un elemento que llama la atención es el que tiene que ver con la forma representativa del poder constituyente. Al manifestarse Sieyès que no se requieren formas necesarias que los miembros de una nación organizada como Estado ejerzan dicho poder originario en forma individual. Bien puede hacerlo de forma representativa. En forma individual porque un monarca puede convertirse en poder constituyente y un tirano puede imponer una constitución. Y los representantes pueden actuar en nombre de representación política de la nación con la finalidad de ejercer el poder constituyente. No obstante, debe insistirse el criterio del poder constituyente como poder originario es un poder que fija sus propias reglas en las primeras sesiones para el procedimiento de expedición de una constitución política. La esencia política del poder constituyente es profundizada y enriquecida, entre otros, por un pensador que aterra cuando piensa, escribe y lo lee, Karen Mill. Me tienen pánico, Karen Mill le tienen pánico. Hay que estudiar a Karen Mill. En Mill dice, poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza de autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de un conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la unidad política de un todo. De las decisiones de esta voluntad se deriva la validez de toda la ulterior regulación legal constitucional. Las decisiones como mías son cualitativamente distintas de las normaciones legales constitucionales establecidas en su base. Todo este lenguaje para decir que el poder constituyente es la expresión de la voluntad de un titular de la soberanía que logra imponer un orden constitucional, y así justificó con este enredalapita la validez de la constitución del tercer y es verdad. Primero, una constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea el fundamento de su validez. En esto hay que prestar mucha atención. No es la justicia la justicia que justifique la validez, es su propio poder, es la fuerza de imponerla. Entonces, una constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea el fundamento de su validez. No requiere legitimidad, se legitima y se impone. Se apoya en una decisión política surgida de un ser político acerca del modo y la forma de su propio ser. La palabra voluntad denuncia en contraste con toda dependencia respecto a una justicia normativa o abstracta, lo esencialmente existencial de este fundamento de validez. El poder constituyente es voluntad política,
ser político concreto. La cuestión general filosófica jurídica de si una ley es por su esencia mandato o por consiguiente voluntad o es norma, ratio y justicia, tiene una significación decisiva para el concepto de ley en el sentido del Estado de Derecho. El que la Constitución deba ser entendida como un acto de voluntad no significa que por sí mismo, no significa por sí mismo una solución del problema general. Por eso hay que estar pendiente de la consulta popular. Uno no sabe, con la consulta se arranca, uno no sabe qué puede terminar. Mucho menos viene aquí el caso, la vieja y eterna disputa metafísica de que en las más distintas formas se repite para los diversos campos del pensamiento humano. Si una cosa es buena y justa porque Dios la quiere, o si Dios la quiere porque es buena y justa. Sobre esto algunos ejemplos en Gierke y Althusser. Con independencia de la cuestión de si la ley en general es por su esencia mandato o ratio, puede decirse que la Constitución tiene que ser una decisión, que todo acto de poder constituyente, un mandato, como dice Buckley, un acto imperial. Cierro la cita de Carl Smith. Como se ve, Carl Smith es un poder ilimitado, un poder que impone una constitución y que no se legitima. Por eso aquí se impone la filosofía de la fuerza normativa de los fácticos, la consecuencia jurídica de que los hechos le pueden dar a las normas. En rigor, este es el poder constituyente, es la manifestación de voluntad política de un sujeto constituyente y en la que éste tiene la fuerza necesaria y suficiente para expedir la constitución política de un Estado, imponiéndola a la comunidad y haciéndola obedecer a su destinatario. Constitución política que es, en términos de smithianos, esa decisión política concreta de un conjunto sobre la manera de la propia existencia política. Por consiguiente, se reitera, el poder constituyente que expide una carta política no se apoya ni se apoyará en una carta política preexistente cuya justicia le confiere validez, sino que por el contrario es la constitución política creada la que le confiere validez a todos los demás poderes constituidos y al orden político establecido por el Código Constituyente. Como ustedes pueden observar en la Constitución nuestra, se incluyen 2 artículos sobre convocatoria de Asamblea Constituyente y le ponen una reglamentación. El Poder Constituyente no respeta esa vaina, se impone. Esto implica que el Poder Constituyente no representa una competencia establecida en un ordenamiento constitucional, independientemente de que alguno en otra constitución política lo diga y lo tengan incluso reconocido en sus textos, sino que conforme a Carl Smith y a su teoría política del poder constituyente, es el sujeto del poder constituyente el que logra expedir una carta política y la hace cumplir su sujeción a normatividades, porque como poder constituyente que es, la voluntad que impone tiene la eficacia de hacerla cumplir frente a sus destinatarios, que no son otros que los integrantes de la comunidad política que representa, vale decir, todas y cada una de las personas que en forma permanente u ocasional se encuentran en el territorio de la comunidad política en la que se expide esa constitución. Ejemplo de Eduardo y el maestro, desde un balcón dio por finiquitada una constitución el señor Rafael Núñez y convocó una asamblea de legatarios violando la constitución del 73 y todas sus normas y liquidó los estados federales. Núñez. ¿El segundo o el primero? No me ponga ese, por se conoce más por eso. El Núñez que conocemos es el de la regeneración, no es radical. Es oportuno a Julián, que Julián, entonces, ¿te acuerdas de ese balconazo, Julián? Es oportuno reafirmar de que existe una aceptación generalizada en la academia y con excepciones rarísimas que lo niega, que el poder constituyente es un poder originario, metajurídico y de hecho,
así como de que existen diferencias en lo que hace referencia a su titularidad y en la forma en que aparece el poder constituyente y los poderes constituidos, dado a que respetables juristas nacionales y extranjeros no suelen hablar impropiamente de un poder constituyente originario y de un poder constituyente derivado. Por ejemplo, Luis Carlos Sánchez Caponte cuestiona la noción de poder constituyente derivado como poder de reforma al decir, cito a un gran maestro, Luis Carlos Sánchez, dice, a quien decide la constitución de un Estado o su cambio se le califica de constituyente originario. Esta clasificación responde bien a los caracteres de ese poder que son: A, es un poder no recibido, no derivado de otro, nace de sí mismo, es su propia fuente, porque precisamente es de él que nacen los demás poderes, los poderes constituidos que conforman el Estado y del que se deriva su legitimidad. Es pues un poder autogenerado. B, es un poder fáctico, político. La decisión constituyente es un hecho, un suceso o un proceso histórico. Es un acto de creación anterior al Estado y su derecho. Casi siempre es resultado en su expresión inicial de una revolución o de una secesión, separación, independencia o descolonización política por desintegración de una federación o de un imperio. C, por lo mismo, el ejercicio del poder constituyente es prejurídico, no está condicionado por normas, ya que es el propio orden jurídico y a la constitución del Estado, en razón de la cual no se puede discutir su validez jurídica, su legitimidad, pues él la crea. Sobre esto último cabe decir que no necesariamente el poder constituyente es anterior al Estado y a su derecho, porque el soberano puede ejercer en el contexto pues yo creo que ya en líneas generales ustedes quedan, sí, porque ya van como 15 páginas y son 31. No, No, pero sintetiza un poco. Entonces hay que tener presente primero que la diferencia entre el poder constituyente, que es un poder, como se ha explicado a lo largo de la intervención, que es un poder no derivado de otro, que crea una constitución, que es la expresión de un sujeto constituyente. Que cuando le hablen de poder constituyente, estén alerta cuando los procesos comienzan, porque desconocen todo tipo de poder. Yo voy a terminarles acá con unas conclusiones finales. Conclusiones. Para finalizar, ¿qué hora es? Vale, ¿cuánto te tiras en las conclusiones? Bueno, eso no son 10 páginas. No, espérate, a ver. Yo le estoy... resúmela. Son 4 páginas. Bueno. Es que esta es la parte final de un libro que tengo preparado que voy a... ¿No te lo vas a comprar? No importa, lo venden en Europa. Lo voy a publicar en Europa. Conclusiones. Para finalizar, lo primero que hay que explicitar es que el poder constituyente, que es esta manifestación de voluntad de un sujeto constituyente, entendido a su vez como poder originario y fuente de una carta política, es un poder político fáctico que no reconoce otro poder y menos aún una regulación jurídica previa. Es una manifestación política que crea un ordenamiento estatal o rediseña un ordenamiento estatal ya existente, imponiendo un ordenamiento constitucional nuevo y estableciéndolo, bien sea por una revolución política o por un golpe de Estado. De un golpe de Estado nace también una constitución. De hecho, la constitución chilena es la constitución de Pinochet. El poder constituyente, por tanto, es un poder carente de legitimidad mediante el derecho, porque él crea el derecho y determina el nuevo ordenamiento estatal. No se pongan a discutir, ¿no?, que como hicieron los venezolanos, que convocaron el poder constituyente por fuera de la constitución, y que por fuera es donde se convoca. Y eso se les pasó por alto a juristas tan eminentes como Alain Brever Carías,
que es una gran autoridad en el mundo en derecho. El poder constituyente, por tanto, es un poder carente de legitimidad mediante el derecho, porque él crea el derecho y determina el nuevo ordenamiento jurídico estatal. Es un poder que se reconoce ex post y no es antes. Antes no existe el poder constituyente es cuando, como con el parto. Es un parto. Por lo que el ejemplo clásico es el de los revolucionarios, también el de los golpistas, los cuales una vez triunfan y se hacen obedecer e imponen un nuevo orden constitucional y ofrecen seguridad jurídica y paz a la comunidad, actúan como poder constituyente. De lo contrario, cuando fracasan, son considerados como criminales y juzgados por el orden jurídico que no pudieron reemplazar por las vías de hecho. Una cita de Ramos. Y vuelvo a citar a Ramos. La revolución, es decir, la alta tradición, es un delito cuando no triunfa. Pero si logra el triunfo, se convierte en la base del nuevo derecho. Es también la seguridad jurídica la que, en estos casos, convierte en nuevo derecho la conducta antijurídica. Los gobiernos revolucionarios se legitiman cuando se demuestran capaces para mantener la paz y el orden. Por eso, el día siguiente del triunfar la revolución, todos los gobiernos revolucionarios suelen proclamar que el orden y la paz, perturbados por la alta tradición, serán garantizados etéricamente. Una cita tomada de Introducción a la Filosofía del Derecho de Gustavo Ramos, que Gustavo Ramos lo trajo aquí, en los textos, con derecho supralegal y por ser un poder de hecho y no de derecho que nace en una situación constituyente y dentro de un proceso constituyente, el poder constituyente no se somete ni se someterá a los modelos políticos y menos aún jurídicos para dictar una carta política, de modo que son inútiles e ingenuos los intentos, una y otra vez, de establecer modelos obligatorios a seguir por parte del poder constituyente. Si el cual siempre actúa con la más amplia libertad, o quizás hasta arbitrariedad en su decisión. Al respecto, Gargarella dice: procesos como el de Islandia o Irlanda demuestran que es posible implementar un modelo diferente de creación constitucional, capaz de mostrarse a la vez plenamente inclusivo y deliberativo. El problema sigue siendo si los viejos poderes establecidos van a permitir que experiencias como estas se afirman y se conviertan en procesos estables. Cierro la cita de Gargarella. El buen criterio democrático de Gargarella frente al poder constituyente me hace recordar la fábula poética de los ratones de Félix López de Vega y Carpio, que dice: ¿quién de todo va a ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? El diálogo deliberativo inclusivo es posible y es una bella idea poética que siempre debe ser bienvenida cuando tenga ocurrencia un puesto constituyente. Pero en la práctica, huelga a notar, el poder constituyente es el que establece las condiciones y reglas bajo las cuales va a expedir su carta política, así como la manera que le impondrá y le hará obedecer a la comunidad que pretende someter. Sin lugar a dudas, en el marco de una situación constituyente es la dinámica propia de las fuerzas políticas en la sociedad civil y en la lucha política la que señalará y adoptará la metodología propia de la Asamblea Constituyente. En consecuencia, es la propia situación constituyente la que determinará el fin y la conducta del sujeto constituyente, porque el poder constituyente es por definición un poder desregulado, metajurídico, que brota de una situación constituyente. Esta se caracteriza, como bien recuerda Ferrajoli en su obra Principia Juris, tomo Teoría del Derecho y Teoría de la Democracia. ¿En qué consiste una situación constituyente? ¿Y de qué sujetos son sus titulares? Para responder a estas preguntas debemos retomar el análisis comenzado. Como se dijo entonces, situación constituyente es cualquier situación no positiva, es decir, no sometida al derecho, o sea, no causada por actos jurídicos y por tanto carente de grado subordinado a ella. Una tal situación se ha añadido conforme al postulado P14, solo puede ser situación activa y precisamente una facultad, y aún más precisamente un poder,
por fuera del derecho positivo. No tiene sentido hablar de expectativas, de obligaciones o de prohibiciones originarias o constituyentes. Su reto constituyente se ha añadido a partir del postulado tal, pues, es decir, dice Ferrajoli, el poder constituyente es un poder desregulado por fuera del derecho y no sometido a reglamentaciones, sino a las reglamentaciones que él directamente se imponga. Por lo tanto, no es una discusión sobre el derecho previo, sino sobre el derecho posterior que él impone y legitima. Cierro Ferrajoli. Podemos ahora denominar a este poder ordinario con el nombre de poder constituyente. Se trata de un concepto central de la filosofía política y la teoría del derecho. Finalmente, frente a la realidad de que muchas constituciones políticas tengan en el sustento el reconocimiento y trámites para la reforma o el cambio constitucional, la Constitución se puede reformar desarrollando la esencia de la Constitución por parte de los poderes constituidos, pero nunca reemplazarlos. Muchas gracias. Bueno, Lucho, por favor, le entregas el micrófono. La primera tanda de preguntas, 3. Y luego nos vamos a la segunda pregunta, opiniones, Si quieres, pelea. Pelea. Sí. Así que ahí está la primera sesión.